Hola niños, espero que se encuentren muy bien junto a su familia. Hoy tenemos una nueva lección y esta lección se llama La valentía de Pedro y de Juan. Ya, antes de comenzar esta lección, vamos a hacer una pequeña oración para pedirle a Dios que nos ayude a comprender de su palabra. Ya, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a inclinar nuestro rostro para poder comenzar. Amén. Mi Dios, en este día le agradecemos, mi Señor, por todo lo que usted hace con nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, porque usted nos cuida, nos guarda, Señor. Señor, en este día le pedimos que nos ayude a comprender de su palabra, mi Señor. Ustedes denos sabiduría, denos entendimiento para poder aprender de todo lo que usted nos quiere enseñar, Señor. Señor, usted bendiga a cada niño, mi Dios, a cada familia que se encuentra en su hogar, mi Señor. Bendiga y cuide a nuestros hermanos de nuestra iglesia, Señor. Cuide, proteja también a mis pastores, mi Señor. Señor, le pedimos que nos ayude a comprender de su palabra, que nos dé sabiduría, mi Señor. Todo esto se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya, vamos a comenzar esta clase. Como les decía, se llama La valentía de Pedro y de Juan y se encuentra en Hechos, capítulo 4, versículo 1 al 31. Ya, ¿se recuerdan ustedes que la lección pasada se trató de la sanidad de un cojo? ¿Cierto? Cuando este cojo pedía limosna en un templo llamado La Hermosa, ¿cierto? Entonces cuando Pedro y Juan se le acercaron, este mendigo pensó que Pedro y Juan le iba a dar una limosna, ¿cierto? Pero Pedro y Juan, ¿se acuerdan que le dijeron algo muy importante? Le dijo, no tengo oro ni plata, mas todo lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, ¿cierto? Entonces ese cojo comenzó a andar, ¿cierto? Y él empezó a alabar a Dios por lo que había pasado con él, ¿cierto? Entonces, mientras este cojo empezó a alabar a Dios, se acercó una multitud, ¿cierto? Y aquí es donde comienza esta historia. Mientras esta multitud se acercó donde estaban Pedro y Juan, ellos le empezaron a hablar a esta gente, le empezó a contar lo que Jesús hacía, de los milagros que Jesús hacía con las personas, ¿cierto? Entonces en este momento mucha gente comenzó a creer en Jesús, ¿ya? Porque ellos se maravillaron, ellos empezaron a creer el poder de Jesús, ¿cierto? Entonces, mientras Pedro y Juan le contaban a esta multitud, a estas personas que estaban allí acerca de Jesús, se acercaron unos guardias. Y estos guardias eran guardias y líderes del templo, ¿ya? Y ellos estaban muy enojados porque Pedro y Juan le estaban hablando a estas personas de Jesús. Ellos no querían escuchar acerca de Jesús. Entonces lo que hicieron, ellos arrestaron a Pedro y a Juan, ¿cierto? Lo arrestaron injustamente, solamente porque ellos estaban hablando de Jesús. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pensarían ustedes si les pasara lo que les pasó a Pedro y a Juan? Si lo arrestaran porque estaban haciendo lo bueno, ¿cierto? Porque en esos momentos Pedro y Juan estaban haciendo lo correcto, que era hablar de Jesús, pero estos líderes se enojaron y los arrestaron injustamente. Entonces se los llevaron a la cárcel, ¿ya? Lo arrestaron injustamente y lo tuvieron en la cárcel, ¿ya? Ellos estuvieron un día en la cárcel y al día siguiente llamaron a Pedro y a Juan, ¿cierto? Ante los líderes del templo, ¿cierto? Que eran los líderes, eran los ancianos, el sumo sacerdote. Y estas personas hicieron un concilio con Pedro y Juan. Entonces ellos le hicieron una pregunta. Le dijeron, ¿en nombre de quién
¿y con qué poder sanaron a este hombre? Le preguntó uno de las personas, de los líderes, ¿cierto? De este templo. Entonces, Pedro y Juan respondieron, este hombre fue sanado por el poder de Jesús, ¿ya? Esa fue la respuesta que Pedro y Juan le dieron a los líderes del templo, ¿ya? Entonces, los líderes no sabían qué hacer. Ellos estaban maravillados. Ellos sabían que sí, Jesús había hecho un milagro con ese cojo, ¿cierto? Ellos conocían a ese cojo, que había sido un cojo de nacimiento, pero ellos no querían saber de Jesús. Entonces, estaban maravillados, pero a la vez muy enojados, ¿cierto? Estaban enojados porque no querían saber nada acerca de Jesús. Y por eso fue que arrestaron a Pedro y a Juan. Pero entonces ellos idearon un plan y sacaron por un momento a Pedro y a Juan de donde estaban y idearon este plan, ¿ya? Entonces los llamaron y les dijeron de nuevo, no queremos que hablen más de Jesús. Si hablan nuevamente de Jesús, lo volveremos a arrestar, ¿ya? Eso fue esa orden le dieron estos líderes a Pedro. Entonces, ¿qué creen ustedes que hizo Pedro con Juan? ¿Ustedes creen que Pedro y Juan le hicieron caso? No, ellos no le hicieron caso, porque Pedro le dice, ¿les parece que debemos obedecer a ustedes antes que a Dios? Le respondió Pedro. Entonces le dice, nuevamente Pedro le dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿ya? Entonces ahora Pedro y Juan no temían a estos líderes del templo, ¿ya? ¿Se acuerdan que en otra oportunidad Pedro había tenido mucho miedo que lo conocieran, que él era amigo de Jesús? ¿Cierto? Que se recuerdan que Pedro lo había negado 3 veces porque él tenía miedo, pero ahora no, esta vez él no tenía miedo. Él ya era una persona valiente porque él tenía el poder del Espíritu Santo que Jesús le había dado, ¿cierto? Para que él no tuviera miedo, él había orado y le había pedido valentía, ¿cierto? Porque eso es lo que tenemos que tener, valentía para poder predicar de Dios. Entonces Pedro y Juan ya no tenían miedo. Entonces los líderes lo soltaron, ¿cierto? Ellos estuvieron arrestados una noche, pero después lo soltaron porque no tenían cómo dejarlo en la cárcel, porque ellos no estaban haciendo nada malo, solamente que ellos se molestaban porque hablaban de Jesús. Entonces cuando Pedro y Juan se pudieron ir, ellos se fueron donde sus hermanos del templo y se fueron a orar, ¿ya? ¿Y qué creen ustedes que pidieron mientras oraban? Ellos eh, le pidieron valentía, le pidieron valentía a Dios, que los ayudara a ser personas fuertes, ¿cierto? Para poder seguir predicando del Evangelio, ¿cierto? A predicar a las personas acerca de Jesús, ¿cierto? Eh, Bueno, esta lección se trató de eso, de la valentía de Pedro y de Juan. ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos ser valientes? Porque nosotros también podemos ser valientes, igual que Pedro y que Juan, ¿cierto? Nosotros podemos ser valientes a través de la oración, ¿cierto? O también de cuando nosotros estamos, no sé, en el colegio o en otra casa y pedimos la bendición de nuestros alimentos. Ya eso es enseñarles de que nosotros agradecemos a Jesús por los alimentos que nosotros estamos comiendo, ¿cierto? Y eso es tener una valentía, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos miedo de pedir
de que Dios bendiga nuestro alimento, ¿cierto? También de cuando nosotros le hablamos a las personas acerca de Jesús, eso es tener valentía, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ser como Pedro y como Juan, ¿cierto? Pero nosotros también tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, ¿cierto? A ser personas fuertes, a ser personas con valentía, ¿ya? Em, el texto de esta semana es así. Concede a tus siervos que con todo denuedo hable tu palabra, ¿ya? Y se encuentra en Hechos, capítulo 4, versículo 29, ¿ya? Como les decía, nosotros podemos ser como Pedro y Juan. Nosotros podemos ser valientes como ellos. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser personas fuertes, que nos dé, ¿cierto?, la fuerza necesaria para poder seguir hablando de Jesús, ¿cierto? Nosotros a través de esta palabra tenemos que ir aprendiendo, ¿cierto? De esta lección que nosotros vamos viendo todos los domingos, tenemos que aprender de que esto es lo bueno y que esto es lo correcto, de que nosotros podamos aprender de Jesús, ¿cierto? Así que vamos a terminar esta lección, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña oración de agradecimiento porque a través de esta palabra nosotros podemos, de esta lección, podemos aprender de qué es lo bueno, ¿cierto? Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a inclinar nuestro rostro para comenzar. Amén. Mi Señor, le queremos agradecer por esta lección, mi Señor. Gracias, mi Dios, porque usted nos puede enseñar a través de esta lección, mi Señor, lo que es la valentía, la fuerza para poder seguir predicando de su palabra, mi Señor. Señor, gracias por todo lo que usted nos da, mi Dios. Gracias, Señor, porque usted ha permitido que podamos hacer otra clase, otra lección, mi Señor, para enseñarle a los niños, mi Señor, y también nosotros los profesores aprender de su palabra, Señor. Señor, le pedimos una gran bendición para todos nuestros hermanos, para todas las personas que nos pueden escuchar, mi Señor, a través de estas redes, mi Señor, ya que no podemos ir a la iglesia, mi Señor. Señor, le pedimos que usted nos ayude, que nos siga dando fuerza, que nos tenga con vida, con salud, Señor. Gracias por todas las maravillas que usted nos da, mi Dios. Señor, en esta mañana le damos las gracias por todo lo que usted nos da, Señor. Y todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos terminado esta lección. Espero que les haya gustado y que hayan podido aprender de lo que es la valentía, ¿ya? Nos volveremos a encontrar, si así Dios lo quiere, en una próxima clase. Que Dios los guarde y los bendiga.